Queridos todos, en un mundo de guerra, de caos, de desorden internacional, siempre hay alguien que se alza como vencedor en mitad de las ruinas. Y en este caso, si yo tuviera que hacer una apuesta, ¿quién va a ser la gran potencia que va a salir victoriosa de este nuevo orden mundial? Creo que pondría mi dinero en China. Aunque China se enfrenta a grandes desafíos con sus 1.400 millones de habitantes, con una natalidad en descenso, una población envejecida, China ya está ganando la guerra comercial, la guerra de la tecnología en los sectores más punteros que van a decidir el futuro. Y también está creciendo militarmente, modernizando su ejército y convirtiéndose cada vez más en una potencia inexpugnable. Para los chinos, convertirse en una superpotencia no es nada nuevo. China ya fue una gran superpotencia en las dinastías Tang, Ming y Qing. Hablamos del siglo XIV al XIX. Y ya entonces el país era puntero en tecnología, si se puede llamar tecnología a lo que había en esos años. Y también militarmente, navalmente, en el comercio, fueron esa gran superpotencia. La pregunta es, ¿volvemos otra vez atrás al pasado, a una época en la que China va a ser hegemónica, por encima incluso de una decadente Europa y Estados Unidos, y por supuesto muy por encima de una Rusia empantanada en Ucrania? Yo creo que hay 5 claves por las que China tiene ahora mismo todo a favor. La primera clave es que mientras Estados Unidos y Rusia están gastando sus recursos en hacer la guerra, China está apostando e invirtiendo ese dinero en educación, en ciencia, en tecnología, es decir, en crear un mejor futuro para sus ciudadanos. En lo que llevamos de siglo, Estados Unidos ha invertido 8 billones de dólares en diferentes guerras, desde Afganistán a Irak, pasando por supuesto por la más reciente en Irán. Claro que hablamos de 8 billones y es muy difícil para nosotros comprender la magnitud de esa cifra. Haceros una idea, gastarse ese dinero supone emplear $1.000.000 a la hora durante los próximos 900 años. O lo que es lo mismo, cada estadounidense desde el año 2000 ha invertido en guerra $23.000 de su bolsillo. ¿Y qué decir de Rusia? Ya hemos hablado de lo empantanada que está en una guerra que es muy similar a la que vivió Estados Unidos en Vietnam. Estamos hablando, por supuesto, de Ucrania. Rusia gastaba cerca de 66.000 millones de dólares antes de esa guerra. Ahora está empleando cerca de 200.000 al año y cada vez el agujero financiero es mayor. Estamos hablando de dinero que no va para un sistema público de salud, ni para escuelas, ni para desarrollar la tecnología que podría competir con China. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho China? Bueno, se ha dedicado a intentar avanzar su agenda geopolítica a través de acuerdos comerciales, a través de la diplomacia, intentando expandir su influencia a continentes donde antes su presencia era mínima, como África o Latinoamérica, y también entablando relaciones cada vez más cercanas con aquellos países que se están separando de Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que China es un país absolutamente pacifista? Por supuesto que no. La idea expansionista de Xi Jinping es clarísima. Quiere todo el mar del sur de China. Los filipinos ya están sufriendo las consecuencias. Y también está, por supuesto, la amenaza de una invasión a Taiwán. Pero lo cierto es que en las últimas décadas China no ha iniciado ninguna guerra, no ha bombardeado otros países. Ha tenido algún conflicto también fronterizo con la India, pero a la vez que modernizaba su ejército, ha conseguido que todos esos recursos que sus rivales gastan en guerras los haya invertido en lo que es realmente urgente para modernizar el país. Los chinos están aplicando el arte de la guerra, ese manual bélico de Sun Tzu, que entre sus frases más famosas tiene una que dice que la mayor victoria es derrotar a tu enemigo sin tener que luchar con él. Ahora mismo volvemos con el vídeo que estoy seguro que os está interesando mucho. Quería hablaros de la inteligencia artificial y de nuestro patrocinador de hoy. Todos estáis ya utilizándola, pero una cosa es usar la inteligencia artificial y otra es implementarla en tu trabajo, en tu vida y que te haga más productivo y mejor en todo aquello que emprendas. Visual Business School, la escuela de negocios de Visual Factory, tiene un programa hecho para ti. Es un máster 100% online y en directo con profesionales que están en activo en algunas de las empresas y multinacionales de mayor éxito del mundo, como Microsoft
o Google. Cuenta con el soporte técnico de Panel, que es una consultora de inteligencia artificial con la que trabajan algunas de las grandes multinacionales del mundo. Tienes, entre otros mentores, a Chema Alonso, una de las figuras más relevantes en IT en España, y también a David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, que es otro de sus embajadores. Este máster no es para aquellos que simplemente quieren curiosear. Se trata de gente que realmente va a utilizar y va a necesitar y va a implementar la inteligencia artificial en los procesos de transformación de sus empresas y en los departamentos donde trabajan. Aprenderéis a integrar la IA en el flujo de trabajo de forma profesional. Si sentís que la tecnología va más rápido que vuestra formación actual, este es el salto que necesitáis. El título universitario, acreditado por UTAMED, tiene plazas limitadas, así que no os lo perdáis. Podéis inscribiros y tenéis un enlace directo en la descripción del vídeo. Y además podéis apuntaros a la sesión informativa gratuita que tienen el 12 de abril. Si queréis ser unos pros en inteligencia artificial y estudiar algo que realmente os va a ser útil, ya lo sabéis, Visual Business School. Y ahora volvemos a nuestro vídeo. La segunda clave de por qué en la carrera de las superpotencias China ha tomado ventaja es por esa inversión en tecnología. Los chinos están convencidos de que para ganar el futuro tienen que ganar el presente y adelantarse en aquellas tecnologías punteras que les van a hacer estar en cabeza comercialmente, en ciencia, en investigación y en tecnologías como la inteligencia artificial. Y así, mientras Donald Trump hace su particular guerra contra las energías renovables, especialmente contra la solar y la eólica, en China tenemos una apuesta completamente diferente. Pekín controla ya el 90% del negocio de la energía solar y el 44% de la energía producida con el viento. Donald Trump, en cambio, dice que es que los molinos de viento, estas aspas gigantes, afean el paisaje. Nos vamos a la robótica, otro de los grandes frentes para conquistar el futuro tecnológico del mundo. Y ahí China está avanzando a pasos agigantados. Las fábricas chinas que yo visité en los años 90 y 2000 eran realmente lamentables. Había niños, había personas trabajando 18 horas al día, dormían en las propias fábricas, muchas veces en condiciones inhumanas. Ahora, cuando uno va a visitar las fábricas en China, lo que se encuentra es modernización, robótica, máquinas que cada vez son más eficientes en producir esos artículos que estamos comprando nosotros luego en los centros comerciales, en los supermercados, y que exportan a todo el mundo todavía a menor precio del que pueden fabricar europeos o estadounidenses. Lo mismo ocurre con la computación o los semiconductores o la biotecnología o por supuesto los coches eléctricos que ya estamos viendo que están tomando nuestras calles. En China hay más de 130 compañías de coches eléctricos y la mayoría de ellos, me decía un amigo que conoce bien la industria del automóvil, tienen mejor calidad que cualquier modelo que se pueda vender en Estados Unidos o en Europa con las marcas domésticas. Es decir, los chinos están fabricando coches eléctricos mejores que los nuestros, pero a mucho menor precio. Lo que nos lleva a la gran apuesta que va a decidir probablemente el futuro de las economías del mundo, y es la inteligencia artificial. Y aquí de nuevo China está haciendo grandes avances. Muchos de ellos ni siquiera llegamos a conocerlos del todo, pero haceros una idea. En China hay ya más de 5.000 empresas de inteligencia artificial trabajando en proyectos que son futurísticos y que yo creo que en los próximos meses nos van a sorprender. También tienen más del 40% de todas las patentes relacionadas con la inteligencia artificial que se están registrando en el mundo. Y como siempre, lo hacen a un coste mucho menor que los europeos o los estadounidenses. Ahí está DeepSeek, una IA que con una fracción de la inversión que tienen ChatGPT o Cloud ha conseguido prácticamente igualar los resultados. La razón de todos estos éxitos es que en China se planea a largo plazo. Mientras nuestros políticos están todo el día peleándose por aprobar la más mínima regulación, una ley u otra, en China todo lo decide el Partido Comunista. Y todo se ejecuta sin ningún retraso, sin demoras. Es verdad que China
tiene algunos sectores donde todavía no es puntero y está claramente por detrás de Occidente. Es el caso de la aviación. Los aviones chinos todavía no compiten con Airbus o Boeing, pero ya están empezando a producir aviones comerciales y no me extrañaría nada de que dentro de poco tengan la misma fiabilidad y calidad que los nuestros. ¿Deberíamos preocuparnos? Yo creo que un poco sí, porque a la vez que China está avanzando en las principales tecnologías que van a definir el futuro, la estrategia de China se completa con una acumulación de tierras raras, de minerales, de recursos que son necesarios para desarrollar las nuevas tecnologías. Y todo esto dentro de un plan muy bien pensado. Se trata, por supuesto, de proveer y tener a su alcance todos esos recursos para seguir fabricando toda la tecnología más puntera, pero también para que el resto del mundo dependa cada vez más de China. Y sin embargo, la tercera clave de la que os quiero hablar no depende tanto del talento, del esfuerzo, del trabajo de los chinos, sino más bien del favor que le están haciendo europeos y estadounidenses con su falta de estrategia. Cero plan, las que han sido tradicionalmente las dos regiones más ricas y poderosas del mundo por al menos 200 años, parecen empeñadas en seguir el ejemplo de la Unión Soviética y han entrado en una decadencia que no parece tocar fondo. Una de las claves de que Europa y Estados Unidos fueran los grandes dominadores del mundo es precisamente la amistad y la alianza que tenían entre ellas. Desde la Segunda Guerra Mundial, ese pacto, esa alianza, ha permitido a europeos y estadounidenses controlar prácticamente todas las decisiones económicas, políticas, geopolíticas que han acontecido en el mundo durante los últimos 80 años. ¿Cómo explicar entonces el disparate geopolítico que supone que Donald Trump haya abandonado a Europa, que no lo considere ya el continente amigo y aliado que puede ayudarle? Lo hemos visto en Irán, después de haber vilipendiado, humillado a los europeos con la guerra comercial, con las intenciones ridículas, por otra parte, de conquistar Groenlandia, con todos esos constantes abusos. ¿Cómo explicar entonces el disparate absoluto que supone que Donald Trump esté rompiendo esa alianza que ha sido tan exitosa? No tiene ninguna explicación. Lo hemos visto en los meses que Donald Trump lleva en el poder en este segundo mandato. Una humillación constante de los europeos, que por cierto, al arrastrarse en la Casa Blanca, no solo no han conseguido restituir la alianza, sino que lo que han hecho es provocar a Donald Trump todavía más, que cada vez que huele debilidad, lo que hace es morder la yugular de sus aliados con más fuerza. Trump trabaja hoy claramente para debilitar a Europa junto con su amigo Vladimir Putin. Y las consecuencias de esto las hemos visto en la guerra de Irán. Cuando Estados Unidos ha pedido ayuda a los europeos, la mayoría le han dicho: ¿por qué? ¿No nos estabas humillando el otro día en la Casa Blanca? ¿No nos estabas lanzando guerras comerciales y subiendo los aranceles? ¿No has estado intentando o pretendiendo invadir un territorio de un país de la Unión Europea como es Groenlandia? ¿Cómo vamos a ayudarte ahora? Pero más allá de la geopolítica, Estados Unidos y sobre todo Europa son regiones que están anquilosadas, que están paradas, donde las cosas hace tiempo que no avanzan como deberían. Os pongo un ejemplo. En California llevan 15 años de retraso para poner en marcha un tren de alta velocidad. Pues bien, en ese mismo periodo de tiempo, en China se han construido cerca de 50.000 kilómetros de alta velocidad. Es decir, por un lado tenemos la parálisis occidental, por otro lado una actividad frenética de los chinos, y no solo de los chinos, porque también otros países asiáticos están tomando esa delantera tecnológica con respecto al viejo continente y a Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos todavía tiene Silicon Valley en sectores como la inteligencia artificial, sigue siendo un país puntero. No podemos decir lo mismo de Europa. ¿Dónde está Europa en las grandes tecnologías? ¿En el coche eléctrico? ¿Dónde está en la inteligencia artificial? En Bruselas solo piensan en regular, en bloquear, en paralizar, en intentar que los empresarios tengan el mayor número de dificultades para hacer cualquier cosa que tenga que ver con la innovación. Y esto está lastrando a Europa. Yo creo que todos tenemos clarísimo una cosa: en nuestras clases dirigentes, en nuestros partidos políticos, no tenemos a los mejores. Y esto me lleva al punto cuarto, o a la clave número 4 de por qué China está ya ganando la guerra de las grandes potencias. Estados Unidos, por ejemplo, fue durante décadas una meritocracia.
Uno podía ser más o menos crítico con ese país, pero lo cierto es que tenía un sistema de selección que hacía que los mejores fueran normalmente a puestos de gestión, tanto en el sector público como en el privado. Pero Trump ha dinamitado ese sistema. Lo que ha hecho es rodearse de gente inepta, con la única condición de que sean lo más leales al movimiento MAGA que dirige, que se ha convertido más en una secta que en un movimiento político. Cuando uno ve la lista de la gente que toma decisiones en la Casa Blanca, casi se tiene que llevar las manos a la cabeza. Pongamos un solo ejemplo. El secretario de Defensa de Estados Unidos hoy es no un general de 5 estrellas, no alguien que haya conocido la batalla o que sea un gran estratega militarmente, sino un extertuliano de Fox News que ha tenido durante gran parte de su vida adulta problemas con el alcohol. Si nos vamos a Rusia, que es el tercero en discordia en esta carrera de las potencias, sigue siendo un país muy importante. Primero, por territorio, el más grande del mundo. Segundo, porque tiene más armas nucleares que ningún otro país y un ejército que, a pesar de los problemas en Ucrania, sigue siendo temido. Lo cierto es que tampoco es una meritocracia. Vladimir Putin lo ha convertido en Putinlandia, es decir, un país donde todos aquellos que son críticos o que quieren pensar por sí mismos son eliminados. O se caen de balcones, o son envenenados, o directamente van a la cárcel o reciben un balazo. Eso ha hecho que el líder ruso se rodee solo de gente que le dice sí a todo, que es probablemente lo peor que puede hacer un líder en cualquier posición. No tener gente que le diga las cosas a la cara. Y en cuanto a Europa, bueno, ahí tenemos el ejemplo español, donde es raro encontrar a alguien en un puesto de responsabilidad, en una empresa pública, en un ministerio, en una secretaría, que realmente sepa del tema que está tratando. Comparemos esto con lo que ocurre en China. China, por supuesto, es una dictadura. Hay un único partido, el Partido Comunista. Y sin embargo, a pesar de ser un régimen autoritario, han conseguido crear un sistema muy meritocrático. Esto entiendo que os sorprenderá a muchos de vosotros y os voy a explicar cómo funciona. Deng Xiaoping, el líder chino que lanzó las reformas y la apertura económica en China en los años 90 y luego consiguió iniciar el milagro económico del país, decidió en los principios de su mandato que China había tenido o había sido lastrada en el pasado porque había demasiado pensador, filósofo, gente que, como el propio Mao Zedong, divagaba a la hora de tomar decisiones y se dejaba llevar mucho más por la ideología que por el pragmatismo. Y fue en ese momento donde Deng Xiaoping decidió una de las cosas que más han hecho por transformar China. Decidió que el país sería en adelante una nación de ingenieros. A partir de ese momento, los puestos de responsabilidad empezaron a ser cubiertos casi siempre por gente de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería. Para que os hagáis una idea, hoy mismo tenemos en el poder a un presidente, Xi Jinping, que es ingeniero químico, pero es que de los 9 hombres más poderosos del país, todos tienen formación en ingeniería. Es decir, el país lo que ha creado es una tecnocracia de expertos en diferentes materias y lo que se valora es la capacidad de razonar, de analizar datos, de crear estrategias y sobre todo de ejecutar los planes que marca el Partido Comunista. Así que, mientras en Occidente los políticos divagan, tardan en decidir, muchas veces se bloquean, se pelean entre ellos por cualquier cosa y, a menudo, centran sus decisiones en la ideología o el sesgo político, el liderazgo chino ha decidido que los sentimientos tienen que quedar a un lado y lo que hace falta es tomar las decisiones en base a los hechos, los datos y los planes, que además se trazan a lo largo de 10, 15, 20, 30 años y se ejecutan sin que nadie pueda ponerlos en cuestión. El sistema meritocrático chino empieza con esos pequeños cargos administrativos que luego se van gestionando a través de la experiencia y esas personas tienen que demostrar haber tenido resultados en la gestión, tener la experiencia suficiente, tener la formación en aquello que están gestionando antes de ir subiendo en la escalera dentro del Partido Comunista y del gobierno chino. Esa competencia brutal que existe en la administración se traslada también al sistema educativo, a las empresas, a las instituciones. Pensad que en China, cuando uno tiene que aspirar a un puesto, siempre compite con millones de personas. La selectividad misma. A veces hay decenas de millones de candidatos.
¿Quieres acceder a las mejores universidades? Siempre vas a tener a miles, decenas de miles de competidores. ¿Montas una empresa? Sabes que va a haber cientos de competidores. Toda esa competencia tan brutal hace que al final solo sobrevivan los mejores y fuerzan a los chinos a intentar convertirse en mejores, no que unos pocos competidores, sino muchos competidores que están siempre tratando de desbancar a las empresas que están más arriba, las más punteras. Antes os hablaba de que hay cerca de 130 empresas que están fabricando coches eléctricos en China. La realidad es que el gobierno chino espera que solo queden 20 vivas entre todas esas empresas. Lo que hace es lanzarlas al mercado para que se peleen, para que compitan y al final sabe que van a quedar solo las mejores. Y con esas, con las mejores, pretende conquistar el mundo. Es una estrategia que hasta ahora le está funcionando perfectamente. Pero lo que tienen claro es que los líderes chinos, por supuesto, forman una dictadura, son autoritarios, no tienen ninguna tolerancia a las opiniones divergentes y, desde luego, ninguna tolerancia hacia la disidencia o la oposición política. Hace mucho tiempo firmaron con sus ciudadanos un acuerdo no escrito por el cual dejarían que se hicieran ricos o que prosperaran a cambio de que ellos no discutieran el monopolio que el Partido Comunista tiene sobre el poder político. La diferencia es que mientras la mayoría de las dictaduras están gobernadas por sátrapas que no tienen ninguna preparación, que colocan al frente de los gobiernos a sus sobrinos, a sus amigos, a gente corrupta que lo único que hace es robar, en el caso del régimen chino son una dictadura, por supuesto, pero una dictadura profesional que tiene como objetivo final mantener ese acuerdo con sus ciudadanos porque saben que el día que no lo cumplan, el día que no consigan que la vida de sus ciudadanos mejoren, probablemente saldrán a la calle a exigir su parte del pacto. Y esto me lleva a la quinta clave de por qué creo que China está ganando la batalla de las superpotencias. Pero es más, esta clave, la quinta, es también muy importante, porque aquí es donde los líderes de Pekín están planeando que ese triunfo de las superpotencias se alargue en la historia. Es decir, conseguir una dominación que no sea simplemente temporal, sino que se equipare a la que hemos vivido en los últimos 2 siglos con Europa y con Estados Unidos. ¿Y cuál es esa clave en este caso? La educación. No hay un motor transformador de un país mayor que la educación, algo que desgraciadamente en Estados Unidos y gran parte de Europa se está abandonando. China está graduando cada año a más estudiantes en ciencias que Estados Unidos, Japón y el Reino Unido juntos. Hablamos, por ejemplo, de ingenierías. Antes os decía que el liderazgo chino casi todos ellos vienen de una formación en ingeniería. Pues bien, todos los años se gradúan en China 1,5 millones de ingenieros. Pero para los líderes chinos, los números no lo son todo. No se trata solo de que haya muchos ingenieros saliendo de las facultades, sino de que estén formados en las tecnologías que necesita el país para ganar esa gran batalla de las superpotencias. ¿Qué campos de la ciencia tienen que estudiar? ¿Hacia dónde dirigen a los estudiantes más brillantes? ¿En qué sectores se necesita más un tipo de ingeniero u otro? ¿O un tipo de investigador u otro? ¿Un científico u otro? Todo eso está medido al milímetro en China. Una de las grandes apuestas del país que ha conseguido la transformación más grande en la historia de la humanidad, que es lo que hemos vivido en las últimas 4 décadas, uno de los grandes motores ha sido la educación. Todo empieza en las guarderías y se alarga hasta el final de la carrera estudiantil cuando los estudiantes se gradúan en las universidades. Estamos hablando de una triple alianza. Aquí están en absoluta coordinación gobierno, instituciones educativas y las familias. Para las familias chinas, sobre todo las que vienen de una generación en la que solo han podido tener un hijo por la política restrictiva de natalidad que tenía el gobierno chino, ese hijo tenía que ser brillante, tenía que tener las mejores aptitudes, ir a los mejores colegios. Era lo que se llama formar a los príncipes, a los pequeños emperadores que iban a liderar el país en el futuro. Pero de nuevo, todo esto que está haciendo China no podría hacerse si el país estuviera gastando el dinero en bombardear otros países, tratando de cambiar gobiernos a miles de kilómetros de distancia. De ahí que en esta batalla a largo plazo, la apuesta por la educación vaya a ser, en mi opinión, definitiva.
El sistema chino está encaminado a detectar el talento en las escuelas y a conducir luego ese talento a través del sistema, no solo hacia la universidad, sino también para luego llevarlo a los sectores que le interesan al régimen comunista, dónde hacen falta y qué sitios necesitamos poner a los mejores. Es un sistema muy parecido a uno que conocí cuando fui a cubrir las Olimpiadas en Pekín en el 2008. Una de las cosas que me sorprendió es que en esa época, ya desde hacía tiempo, los líderes chinos habían creado un programa de detección del talento en los deportes. Iban a los patios del colegio y muchas veces preguntaban, a ver, ¿cuáles son los alumnos más movidos, más gamberros, los que peor se portan? Y era muy curioso, porque eran precisamente esos alumnos, los más revoltosos, los que eran seleccionados para el programa deportivo del gobierno. ¿Por qué? Porque tenían un extra de energía, podían dar algo más y luego estudiaban al detalle todo, sus músculos, su futura altura, peso, elasticidad, es decir, todos los condicionantes que hacen un atleta para decidir qué estudiantes iban a hacer ping-pong, cuáles iban a hacer atletismo, cuáles baloncesto, cuáles tenis. Y ese sistema se aplica también a nivel académico. No todo el mundo es bueno en matemáticas, no todo el mundo es bueno en humanidades, no todo el mundo puede hacer una ingeniería. El sistema chino lo que hace es intentar detectar quién en concreto puede ser mejor en un campo concreto y luego poner todos los recursos del Estado para que se convierta en el mejor en su campo. El más curioso y probablemente efectivo de esos programas es el programa de los genios. Cada año en secundaria el gobierno chino selecciona a cerca de 100.000 alumnos. Son brillantes, especiales, tienen algo que ellos consideran que puede llevarles a dar más todavía para el país, para las empresas, para incluso, por supuesto, el Partido Comunista, que como hemos dicho, ahora mismo prefiere a gente que venga de ciencias y de ingenierías para tomar puestos de responsabilidad. De esos 100.000 alumnos brillantes, una vez están detectados por el sistema, lo que se hace es darles un apoyo especial. A lo largo de toda su educación van a los mejores institutos, después a las mejores universidades y después entran en el mercado laboral con ciertas ventajas para que lleguen a ser los grandes líderes del país. Es decir, detrás del plan educativo hay todo un sistema que nace en la guardería, llega por primaria, sigue en secundaria, se explota en la universidad y termina siempre produciendo algo positivo para la nación, para el país. Los resultados ya se están viendo. Estas 5 claves que os he dado son solo unas pocas de otras muchas en las que podríamos profundizar. Pero cada vez más se está viendo, cualquiera que viaje a China puede comprobarlo, en casi todos los campos que van a decidir el futuro, ya los chinos nos están pasando. Y mientras Europa, enquilosada, aburrida, con discusiones absurdas en Bruselas, y Estados Unidos metida en sus guerras, al igual que Rusia. Esto es lo que me hace pensar que China va a ser esa gran superpotencia del siglo XXI y que no nos estamos dando cuenta de lo muy atrás que nos estamos quedando los demás. Y sin embargo, no hay ninguna garantía de que todo lo que os acabo de contar vaya a suceder de esta manera. Por supuesto, China también tiene grandes desafíos, grandes problemas. 1.400 millones de habitantes, una natalidad por los suelos, una población cada vez más envejecida, una economía con muchos desequilibrios que no son fáciles de solucionar y un partido comunista que sí, hemos hablado de la meritocracia, pero que también tiene grandes problemas. ¿Desventajas de un sistema como el chino? Yo creo que un sistema dictatorial, autoritario, no fomenta la creatividad. Creo que genera mucho resentimiento entre la población y no consigue explotar del todo los beneficios de todo lo que hemos descrito en este vídeo. Es decir, imaginaos lo que sería China si aparte de la disciplina, de la educación, de la tecnología, consiguiera crear un sistema democrático donde la gente se pudiera expresar, donde la creatividad fuera libre, donde la gente no tuviera que temer nunca una llamada a medianoche de la policía llevándote a la cárcel simplemente porque piensas diferente. Yo estoy convencido de que una de las claves del éxito de Occidente en los últimos siglos ha sido precisamente la democracia liberal. El hecho de haber podido ser libres y haber podido perseguir nuestros sueños de la manera en la que lo hemos hecho. Solo el tiempo dirá si el modelo chino podrá tener más éxito que el occidental.
Lo cierto es que, aparte de las desventajas que os acabo de mencionar, es un modelo que tiene muchas ventajas. La eficacia, la planificación, la manera, como hemos dicho, en la que han creado un sistema meritocrático que normalmente eleva al top del Partido Comunista a los mejores, todo eso yo creo que puede ser muy beneficioso. Y sin embargo, antes os he hablado de ese contrato no escrito. Los líderes chinos, sin firmarlo en ningún sitio, le han dicho a sus ciudadanos: os dejamos prosperar, os vamos a dar todas las herramientas para que os enriquezcáis, para que cumpláis vuestros sueños materiales, a cambio solo de una cosa: no discutáis nuestro monopolio del poder. Aceptad que el Partido Comunista va a ser siempre el único partido en el país. Y creo que ese es un acuerdo que hasta ahora le ha ido bien a las dos partes. El problema vendrá si en algún momento los líderes chinos no pueden cumplir con su parte, si por lo que sea viene una gran crisis que afecta a China y a las expectativas de sus habitantes. Entonces, creo que la gente pedirá al partido que cumpla su parte del trato, y normalmente eso no se hace de manera pacífica. Ya lo vimos en Tiananmen en el 89. No digo que eso vaya a ocurrir otra vez, pero yo creo que el Partido Comunista tiene también que andarse con cuidado. En todo caso, como os decía al principio, si tuviera que apostar hoy algo de dinero, ¿a quién o qué país va a ser el que va a tener el dominio global a lo largo del siglo XXI? Yo pondría el dinero probablemente hoy en China. Mañana ya veremos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.